Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en el complejo universo de Noam Chomsky. Exacto. Nos vamos a guiar por una selección de textos clave de The Essential Chomsky. Un material muy denso, ¿sí? El objetivo es desentrañar algunas de sus ideas más potentes y, bueno, a menudo incómodas, ¿no? Sobre el poder, sobre esa distancia entre lo que se dice y se hace en política internacional. Y esa conexión tan suya entre lenguaje y libertad humana. Eso es. Efectivamente, el pensamiento de Chomsky es vasto. Abarca décadas, muchas disciplinas. Lingüística, política. Eso es. Lo que intentaremos aquí es, extraer la esencia de su crítica, centrándonos en los argumentos más, digamos, reveladores de estos escritos que tenemos. Vale. No solo contar qué dice, sino entender por qué sigue siendo relevante, ¿no? Y ver las pruebas que él mismo usa. De acuerdo. Pues entremos en materia. Un punto clave en Chomsky, casi constante, es la crítica a las estructuras de poder y a quienes las sirven. Ahí señala mucho a los intelectuales. ¿Qué distinción hace él? Pues mira, hace una distinción crucial, basándose en parte en comentarios de gente como Irving Kristol. Por un lado, están los que llama intelectuales responsables. Responsables. Sí, responsables en el sentido de que aceptan la realpolitik. ¿Sabes? Esa política de intereses prácticos, de poder. No cuestionan el fondo, las motivaciones del poder. Son, digamos, los técnicos. Entiendo, los que funcionan dentro del sistema. ¿Y los otros? En el otro lado, están los que Kristol llamaba, con bastante desdén, tipos ideológicos. Ajá. A menudo gente de la academia, pero de campos no directamente ligados al poder. Matemáticos, filósofos, lingüistas como él mismo. Claro. Estos sí se atreven a cuestionar el status quo, el imperialismo, las estructuras, los dogmas. Y desde la perspectiva de los responsables, estos son los ingenuos, los irrazonables. Exacto. Por no aceptar las realidades del poder tal como son. Y esta crítica a los intelectuales conecta directamente con su visión de la política exterior, ¿no es así? La idea de que las buenas intenciones declaradas... Justo. Ese es un hilo conductor clarísimo. Chomsky argumenta una y otra vez que eso del interés nacional, Sí. pues que raramente es el interés de todos, que suele ser el interés de grupos muy concretos, élites económicas, grandes empresas, el complejo militar industrial. Ya. Cita, por ejemplo, a Morgenthau, un teórico muy influyente. Morgenthau reconocía el poder de las corporaciones, pero aún así definía el interés nacional como algo casi abstracto, un dato objetivo. Y Chomsky dice que eso es una fachada. Dice que es una mistificación, sí. Utiliza muchísimos ejemplos históricos, documentos internos, analiza cómo políticas como la contención de China o la doctrina Monroe en América Latina, Que tienen siglos ya. exacto, se justificaban con grandes palabras, pero en la práctica servían para asegurar mercados, recursos, mano de obra barata para empresas de EUV. Y un caso que rescata, que es paradigmático, es el concepto de la gran área. La gran área. Suena potente. Y lo era. Muy ambicioso. Lo desarrollaron planificadores del Departamento de Estado y del Council on Foreign Relations. Un think tank muy influyente. Sí, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La idea era básicamente asegurar que enormes zonas del planeta, América Latina, Lejano Oriente, el Imperio Británico en descomposición, Oriente Medio y su petróleo, quedaran subordinadas a la economía estadounidense. Y eso estaba explícito en documentos. Clarísimo, según Chomsky. El objetivo era garantizar acceso sin restricciones a materias primas y mercados. Lo que él subraya es esa brecha brutal. Públicamente se hablaba de libertad, democracia, y en privado se diseñaba un sistema de dominación económica. Es impactante, sí. Pero, ¿cómo se mantiene esa fachada, según él? ¿Cómo es posible que la gente, la opinión pública, acepte esto? Aquí entra lo que él llama, dándole una vuelta crítica a Lippmann, el control del pensamiento, o la fabricación del consenso. O sea, manipular la opinión. En esencia, sí. En sociedades democráticas, donde no puedes usar solo la fuerza bruta, necesitas moldear la percepción. Crear ilusiones necesarias como él las llama. Y la historia, dice, está llena de ejemplos. ¿Puedes darnos algunos de los que él cita para hacernos una idea? Mientras Estados Unidos intervenía brutalmente en Haití o masacraba en Filipinas diciendo que iban a elevarlos. O después de la Segunda Guerra Mundial, se presentaban como campeones de la democracia frente a la URSS, pero apoyaban a colaboracionistas nazis en Grecia para aplastar a la resistencia de izquierdas. Vaya.
O golpes de Estado contra gobiernos democráticos que molestaban a intereses económicos. El de Guatemala en el 54 es un clásico que él siempre menciona, por la United Fruit Company. El papel de la CIA ahí fue clave, ¿no? Orquestado por la CIA, sí. Y otro ejemplo de cinismo que destaca es la reacción de medios como el New York Times al golpe en Irán del 53. Contra Mossadegh. Exacto. Apoyado por CIA y MI6. Pues el Times lo celebró como una lección objetiva para países con nacionalismo fanático, ignorando el sufrimiento iraní, claro, pero preocupados por si acusaban a EU de imperialismo. Es fuerte. Y critica mucho cómo la academia y los medios dominantes pues o ignoran estos patrones o los documentos clave como los de la Gran Área o prefieren debatir sobre las buenas intenciones que salieron mal en lugar de analizar la influencia real del poder corporativo. Queda clara la crítica política. Pero claro, Chomsky es también, o empezó siendo, un gigante en otro campo, la lingüística. ¿Cómo se une todo esto, su visión del lenguaje con la política? Es que es una conexión fundamental, de verdad, para entenderlo todo. Empieza con su demolición del conductismo de Skinner. La teoría del estímulo-respuesta aplicada al lenguaje. Eso es. Skinner intentaba explicarlo todo como respuestas aprendidas a estímulos, reforzadas, como si fuéramos, bueno, ratas un poco más listas. ¿Y qué objetó Chomsky? ¿Por qué no funcionaba? Pues dijo que era radicalmente inadecuado, que conceptos como estímulo, respuesta, refuerzo, que funcionaban en laboratorio con animales, perdían toda precisión con el lenguaje humano. A ver. Por ejemplo, si veo un cuadro y digo, ¿qué colores? ¿Cuál es el estímulo exacto? ¿Por qué digo eso y no, es un paisaje holandés? Skinner hablaba de propiedades sutiles, pero Chomsky dice que eso es hacer trampa, que solo identificas la propiedad después de oír la respuesta. Es circular. Ya. O la idea de que pedimos cosas porque estamos privados de ellas. Vale para pásame la sal. Pero ¿qué privación explica decir llévame a dar una vuelta? O déjame ayudarte. No encaja. No. Concluye que el conductismo o explica muy poco o sus términos son solo formas confusas de llamar a lo que siempre hemos llamado querer, creer, significar. Conceptos mentales que quería eliminar. Entonces, si no es aprendido así, ¿de dónde sale el lenguaje? Para Chomsky. Y aquí está la revolución chomskiana. Argumenta que la capacidad básica es innata, biológica, como un órgano mental, la facultad del lenguaje. Innata. Sí. Y dentro de ella estaría la gramática universal, un conjunto de principios básicos comunes a todas las lenguas humanas, como el sistema operativo del lenguaje en el cerebro. ¿Entiendes? No trae las lenguas concretas, esas las aprendemos, pero sí la estructura que hace posible aprender cualquier lengua. Y sobre todo, nos permite hacer algo increíble. ¿El qué? La creatividad lingüística. La capacidad de crear y entender infinitas frases nuevas, frases que nunca hemos oído. Eso es lo asombroso. Esta creatividad, esta libertad de expresar pensamientos nuevos sin estar atados a estímulos, es para Chomsky lo que define al lenguaje humano. Ajá. Y ahí está el puente a la política, me imagino. Si nuestra naturaleza lingüística es así, creativa, libre. Entonces, argumenta él, cualquier estructura social, económica o política que limite esa creatividad y esa libertad es, en el fondo, ilegítima, deshumanizante. Claro. Se apoya mucho en pensadores como Humboldt de la Ilustración, que decía que admiramos lo que hace un artesano libre, pero despreciamos lo que es si trabaja obligado, como una máquina. Tiene sentido. O conecta con el joven Marx y el trabajo alienado. Ese trabajo que nos separa de lo que producimos, de nuestra propia actividad creativa. Y también con anarquistas como Bakunin y su idea de un instinto de libertad. Por eso su inclinación anarquista o socialista libertaria. Precisamente. Busca formas sociales y económicas, como el control obrero de la producción, que defendían anarcosindicalistas como Rocker o Santillán, que permitan realizar esa naturaleza humana esencial, en contraste total con el capitalismo o el autoritarismo estatal. Incluido el bolchevismo, que él critica duramente. Lo considera una traición a los ideales socialistas, una tiranía más. Es una base filosófica muy sólida para su crítica. Y si traemos esto a tiempos más recientes, posguerra fría, 11S, ¿cómo aplica este análisis? Pues con la misma lente crítica, claro. Por ejemplo, analiza la Estrategia de Seguridad Nacional de Bush de 2002. La ve como la declaración abierta de una gran estrategia imperial.
¿Sus pilares cuáles serían? Básicamente, mantener la dominación global de Estados Unidos unilateralmente, prevenir que surja cualquier rival, una nueva contención más agresiva, y lo más polémico, el derecho a la guerra preventiva. ¿Atacar antes de ser atacado o incluso antes de una amenaza inminente? Exacto. Algo que viola la Carta de la ONU. Y la guerra de Irak de 2003 es el ejemplo perfecto para él. Claro. Critica sin piedad las justificaciones, armas de destrucción masiva, vínculos con Al-Qaeda, dice que fueron pretextos fabricados, engaños deliberados. Y siempre recuerda el apoyo previo a Saddam, ¿verdad? Fundamental. Keou y otros apoyaron a Saddam durante años, incluso en sus peores crímenes como Halabja, cuando les era útil contra Irán. Esa memoria selectiva es clave para él. ¿Y sobre la intervención humanitaria? También es escéptico. Muy escéptico. Dice que rara vez es el motivo real y que se aplica de forma súper selectiva. Compara la intervención en Kosovo. Que se hizo sin la ONU. Sí, la compara con la pasividad o incluso el apoyo a los agresores en casos de atrocidades iguales o peores. Timor Oriental bajo Indonesia es un ejemplo terrible que siempre cita. Cientos de miles de muertos con armas y apoyo de EU y Reino Unido. O los kurdos en Turquía. También. Represión brutal en los 90 con apoyo militar masivo de EU, un aliado OTAN. Si la preocupación fuera humanitaria, dice, la respuesta sería otra. La selectividad demuestra que priman los intereses estratégicos y económicos. ¿Y el desprecio por el derecho internacional que mencionabas? Sí. Ignorar a la Corte Internacional. Usar el veto en la ONU para proteger aliados mientras se condena el veto de otros. Es un patrón constante, según él. Es una visión muy crítica que desmonta muchas narrativas comunes. Pero si estas políticas van contra los valores declarados, a veces incluso contra la opinión pública, ¿cómo se sostienen en democracias? Ahí es donde entra el concepto del déficit democrático. Sostiene que hay una brecha enorme entre lo que hacen las élites políticas y económicas y lo que prefiere la mayoría de la gente. ¿Un déficit? Explica eso un poco más. Pues que aunque haya elecciones y tal, las decisiones importantes, sobre todo en política exterior y económica, se toman en círculos muy cerrados, sin influencia ciudadana real. Ya. Y las élites lo saben y trabajan para ignorar o manipular la opinión pública. Fíjate en la promoción de la democracia en el extranjero, ¿Qué pasa con ella? que solo se apoya un tipo de democracia muy limitada, de arriba a abajo, que no cuestione el poder ni el modelo neoliberal. Cita a gente como Carothers, que trabajó en eso y acabó diciendo que el objetivo real era mantener la estabilidad para los negocios, no una democracia real. Entiendo. Y ese déficit democrático interno, esa falta de control popular en casa, es lo que permite al Estado meterse en aventuras imperiales fuera. Y supongo que el control de la información aquí es vital. Fundamental. Cómo se enmarcan los debates, qué se cuenta y qué no en los grandes medios, cómo se reescribe la historia. Es crucial para mantener el consentimiento o al menos la apatía. El ejemplo de Vietnam que dabas antes. Error trágico, destrucción mutua, borrando que fue una agresión brutal basada en mentiras. Manipular la historia es clave para poder repetir políticas similares. Bien. Hemos cubierto muchísimo terreno. La crítica al poder, a los intelectuales, la política exterior y cómo todo se ancla en su visión del lenguaje y la naturaleza humana. Esa necesidad de libertad. Y es importante añadir un matiz que Chomsky siempre subraya, para no quedarnos solo con lo sombrío. A ver. Que a pesar de todo este poder y control ideológico, la historia también muestra avances enormes gracias a la lucha popular. La conciencia y la oposición a la agresión y la injusticia han crecido mucho. Él ve progreso real. Sí, compara por ejemplo la reacción a la guerra de Irak con Vietnam. La oposición a Vietnam tardó años. Con Irak hubo protestas masivas antes de empezar. Es verdad. Para él, eso muestra un cambio cultural, una mayor capacidad de la gente para ver más allá de la propaganda y moverse. Insiste en que la lucha por profundizar la democracia, no solo política, sino crucialmente económica, contra las tiranías privadas de las corporaciones, es una tarea constante. Requiere esfuerzo continuo. Educación, organización, compromiso. La esperanza para él está ahí, en la acción colectiva. Entonces, para terminar, explorar a Chomsky nos deja con una pregunta importante, ¿no? Frente a estas estructuras de poder, estas narrativas dominantes, ¿cómo podemos las personas, individual y colectivamente, encontrar las maneras de ejercer esa capacidad de acción, de pensamiento crítico, para impulsar un cambio real hacia esa libertad y justicia que él ve tan centrales en nuestra naturaleza? Una pregunta abierta, sin duda, que invita a seguir pensando y quizás a actuar.